Hola familia, Dios les bendiga. Un saludo bien grande para todos aquellos que tienen la oportunidad de poder ver este mensaje a través del Facebook. Estamos aquí, Carolina y yo, pudiendo transmitir desde Francia. Así que un saludo desde Francia para todos aquellos que están en Venezuela, en Colombia, en Argentina y en los Estados Unidos principalmente. Carolina. Buenos días, ¿cómo está familia? Para mí es una alegría poder estar de nuevo con ustedes y bueno, esperamos que hoy reciban esta palabra del Señor con mucho gozo. Así es. Queremos aprovechar la situación que estamos viviendo y que cada pues quien está en su casa para poder saludar especialmente a aquellos que están de una manera muy particular viviendo situaciones bien específicas, dolorosas y hacerles saber que estamos apoyándoles con nuestras oraciones. En este caso pues nos unimos al dolor que está viviendo en este momento nuestra hermana Aidar. Aidar, un saludo para ti bien Un grande desde abrazo, aquí, desde Aidar. Francia. Un saludo bien grande, un abrazo fraternal y esperemos que el Señor pueda consolarte por la Te pérdida de tu conforte, esposo. ¿Ok? te abrace, te conforte y te abrace, Aidaro. Un abrazo nuestro a la distancia. Así es. Pero también queremos aprovechar para saludar allá en Sarasota, en Florida, en los Estados Unidos, a Esther. Esther está de cumpleaños, así que Esther, para ella y para toda su familia, un Feliz saludo bien especial. cumpleaños, Esther, feliz Felicidades, cumpleaños. Esther. Que lo Mm. disfrutes. Bueno, sin más preámbulos, ¿qué tal si comenzamos y hacemos una oración para dar gracias a Dios? Padre, gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí juntos en transmisión para el Facebook. Y te pedimos, Señor, que tomes este momento especial, que nos permitas, oh Dios, poder saber de que tus planes, tus propósitos sean cumplidos a Así través de es, este Señor. mensaje. Señor, que las palabras sean tuyas y que tu palabra pueda llegar Qué conforme fino. al propósito que tú la envías. Así que gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Lo dejamos en tus manos y pedimos tu bendición. Así es, Señor. Amén. Gracias. Amén. Me despido, familia. Los dejo con Claudio. Así es. Besos. Gracias. Eh, bueno, tal como lo están viendo en sus pantallas hoy, vamos a compartir un tema bien especial. Hoy estaremos hablando acerca de lo que es ser transformados por el cambio. Hemos tenido una serie de experiencias con los mensajes últimamente y recuerdo que uno de los primeros mensajes en medio de estas crisis que tuve la oportunidad de compartir fue basado en Corintios, 2 Corintios 4, donde la Biblia nos enseñaba pues, que somos vasos de barro, ¿no? Conteniendo un gran tesoro que es el mensaje de la palabra del Señor. Después recuerdo que compartí un mensaje llamado La Gran Paradoja y hacía referencia a una situación inédita porque es la gran batalla, la gran lucha entre dos invisibles que eran en este caso el coronavirus, invisible a los ojos del ser humano y también del gran invisible que es en este caso el Señor, quien por cierto también es invisible a los ojos del ser humano. Luego recuerdo que compartimos la semana pasada con la gente de CFC Colombia en Bucaramanga, compartimos un mensaje especial que basamos en Segundo de Reyes, capítulo 8. Y recuerdo que ahí estuvimos hablando de lo que era el hambre en la tierra. Hoy voy a enfocarme en un pasaje muy conocido por todos ustedes, un pasaje que yo le he tenido que predicar y explorar muchísimo a lo largo de mi vida cristiana. Y es precisamente Romanos capítulo 12, verso 2. De hecho, se dan cuenta que el tema de hoy, transformados por el cambio, tiene mucho que ver con no solamente este versículo, sino por la situación en sí que estamos viviendo alrededor del mundo. Estamos en tiempos de cambio. Estamos en tiempos que si no los aprovechamos, no vamos a poder sufrir esa gran transformación de la cual el Señor está pretendiendo que nosotros vivamos y experimentemos. Así que vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ver cómo la palabra nos motiva y nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje me encanta mucho y quiero que lo revisemos a la luz de una simple idea que quiero compartir con ustedes hoy. Ciertamente se habla de la gran meta que es la transformación, pero tenemos que entender los diferentes niveles de pensamiento que nosotros manejamos. Y si hay algo que nosotros hemos estado manejando últimamente en estos
últimos tiempos, estas semanas o meses incluso, ha sido el darle vuelta a la cabeza, el pensar demasiado. Hemos pensado mucho más de lo que queríamos pensar en estos tiempos. Y hay diferentes niveles de pensamiento. Uno de esos niveles es un nivel básico, primario, diría yo, un nivel en donde buscamos la simplicidad de las cosas. Hay otro nivel que es un nivel más creativo, un nivel en el que muchos de nosotros estamos incurriendo en estos tiempos de crisis, pero hay un nivel mucho más elevado que es un nivel de pensamiento crítico. Y ese es precisamente el tipo de pensamiento al que me gustaría compartir con ustedes un poco hoy. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña referencia para que entendamos cada uno de estos niveles, cómo funcionan rápidamente. El pensamiento básico, por ejemplo, cuando hablamos de pensamiento básico, estamos hablando de algo muy simple, sencillo. Cuando hablamos del ser, estamos formulando un conocimiento, una designación de algo, una formulación de algo. Es sencillo, el ser. Pero cuando nosotros decimos ser, lo primero que viene a la mente es el ser humano, el ser animal, el ser o no ser. Son cosas muy básicas que vienen a nuestra mente. Y todos tenemos, obviamente, un nivel muy básico de pensamiento. Y, por cierto, quiero aclarar algo. No es malo tener siempre a la mano un tipo de nivel de pensamiento básico. Es muy importante siempre tenerlo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Nuestro Señor Jesucristo agarró 613 leyes del Antiguo Testamento y evidentemente esas mismas leyes Dios las transformó en 10 mandamientos, por medio de los cuales esos 10 mandamientos, el cumplir esos 10 mandamientos, cumplían los 613 mandamientos. Sin embargo, el Señor agarró esos 10 mandamientos y todavía los condensó en 2 de los mandamientos que los llama los más grandes, que son el amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo. Entonces, evidentemente, cuando nosotros agarramos el pensamiento básico lo que trata es de simplificar, reducir por medio de la eliminación. No porque estemos eliminando algo malo, sino que estamos hablando de una especie de síntesis. Por eso es importante el pensamiento básico. Para ciertas ocasiones es importante el pensamiento básico, pero no es importante a la hora de que nosotros indaguemos, profundicemos, investiguemos mucho más. Todo lo contrario, es para poder hacer síntesis. Entonces, ese es el primer nivel de pensamiento que yo quiero compartir, el básico. Hay otro nivel que es mucho más desarrollado, es el nivel de pensamiento creativo. Este nivel de pensamiento creativo es importante porque nos permite el generar conocimiento. Tal como lo vemos ahí en la lámina, generar conocimiento quiere decir producir el conocimiento. Ya no es suficiente con poder definir, con saber el ser, sino que ahora vamos a generar una cantidad de información adicional a la que ya tenemos. ¿Qué es el ser? Bueno, si hablamos del ser humano, el ser podemos definirlo como espíritu, alma y cuerpo, según aquella definición que nos da 1 Tesalonicenses 5:23. Luego entonces tenemos ya un concepto mucho más elaborado, mucho más creativo. Hemos generado una cantidad de pensamientos adicionales, porque ahora yo tengo que ver con todo lo que tiene que ver mi espíritu, yo tengo que ver con todo lo que tiene que ver mi alma, yo tengo que ver con todo lo que tiene que ver en mi cuerpo. Pero quiero ir un paso más allá para poder llegar al pensamiento crítico. Y es aquí en este pensamiento crítico donde yo quiero detenerme por un instante. A la hora de nosotros hablar del conocimiento, los pensamientos y el conocimiento se pueden volver dispersos y no hay nada mejor que poder reorganizar nuestros pensamientos. El reorganizar los pensamientos o el poder reorganizar el saber es lo que la filosofía llama la heurística. Sin embargo, yo quisiera hablar en términos muy simples de lo que es el reorganizar nuestros pensamientos o el conocimiento que tenemos de las cosas. ¿Se acuerdan de la lámina anterior? Espíritu, alma y cuerpo, ser en el centro, todo estaba como que muy separado. Ahora nosotros vamos a ver esto ya de una manera mucho más compleja. Fíjense que del modelo básico al modelo del pensamiento creativo pasamos a un nivel ya integral. Cuando nosotros decimos el ser, espíritu, alma y cuerpo, estamos hablando de un nivel ya más integral. Sin embargo, ahora aquí vamos a irnos 2 grados mucho más adelante para hablar de este tipo de pensamiento. ¿Cómo así? Bueno, sencillamente agarramos y
llevamos a una unión estos tres elementos fusionados en el ser y hacemos que eso se vuelva en el núcleo, el sintagma, como llaman las ciencias. El sintagma es ese núcleo que permite que ahora todo eso converja en una sola idea. De manera de que todo lo que gira alrededor también tiene que converger con esa misma idea. Entonces, cuando hablo yo del sintagma ahí, me estoy refiriendo a que ahora nosotros tenemos que pensar de acuerdo a nuestro entorno. Pensemos por un momento, familia. Nosotros estamos viviendo y yo soy un ser, yo soy una persona, tengo espíritu, tengo alma y tengo cuerpo, pero todo esto no se trata solo de mí. Todo esto se trata de un conjunto de cosas. De hecho, cuando yo estoy solamente metido en la ecuación, estoy hablando del pensamiento creativo, cómo yo puedo mejorar, cómo yo puedo desarrollar más cosas. Pero si todo eso tiene que ver conmigo, simplemente estoy yéndome al nivel creativo nada más. Yo quisiera que entendamos que no se trata solo de nosotros, que se trata de algo mucho más grande que nosotros y que además de nosotros hay algo por alrededor de nosotros que nos acompaña en nuestra vida, nuestras familias, nuestras relaciones, todo lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer con la gente que nos rodea. Es decir, estamos envueltos en una sociedad muy puntual, muy específica. Yo en estos momentos estoy viviendo una situación muy particular. Usted está viviendo seguramente una situación muy particular. Cada uno de nosotros la vivimos. Pero lo interesante de este pensamiento crítico o de esta reorganización de conocimiento es que tenemos que aprender a pensar en un nivel mucho más extenso y mucho más allá de lo que soy yo, de lo que es mi familia o de lo que representan mis relaciones. Entonces nos vamos a ir a un nivel superior que es el holos. Este holos no significa otra cosa sino todo. Eso es lo que significa. La gran palabra holos significa todo. Es decir, que más allá de lo integral tenemos que abarcarlo todo. Voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Yo recuerdo que yo en un principio hablaba de liderazgo. Si yo hablé de liderazgo, después me fui metiendo más allá hablando del liderazgo integral. Pero después de que comencé a indagar en el liderazgo integral, me fui metiendo un poco más allá para hablar del liderazgo total. Cada una de esas etapas es lo que yo estoy tratando de compartir en este momento. Son etapas diferentes definitivamente. Pero yo quiero que entendamos que toda esta situación que estamos viviendo no tiene que ver solo conmigo, no tiene que ver con todo mi entorno o el sintagma alrededor mío, pero que también tiene que ver con el holos. Es decir, esto va mucho más allá de mí, de lo integral, sino que abarca todo lo que representa mi vida. Entonces, a ese punto quisiera yo que nosotros pensáramos cuando hablamos hoy de ser transformados por medio del cambio. Así que si tenemos estas ideas claras, vamos a hacernos un pequeño selfie con esta frase y vamos a evaluarnos a nosotros mismos. Dejemos que esta frase sea la que nos evalúe a nosotros, porque creo que es una frase que recojo para que entendamos que sí, estamos viviendo una situación dura, estamos viviendo una situación muy delicada, pero realmente es una situación en la que nosotros debemos estar agradecidos con Dios porque nos permite la plataforma para poder seguir subiendo a un nuevo nivel que nosotros no habíamos contemplado. Dice así: la aflicción debería ser la maestra del sabio. El sufrimiento es conocimiento. Aquellos que más saben tendrían que lamentarse más hondamente sobre la fatal verdad de que el árbol de la ciencia no es el árbol de la vida. Qué tremendo lo que dijo Lord Byron. Es tremendo porque muchos de nosotros estamos acostumbrados, tenemos mucha experiencia en cuanto a las cosas que dominamos y hacemos. Tenemos de repente hasta mucho conocimiento, dominio y conocimiento, sabiduría en muchas áreas de nuestra vida. Pero lo que está diciendo Lord Byron es que no hay nada que nos brinde una plataforma mejor para crecer que la aflicción. De hecho, el Señor cuando dijo en el mundo tendréis aflicción, lo dijo en un contexto totalmente positivo. No se preocupen porque yo he vencido en medio de la aflicción. La aflicción es simplemente para darnos a nosotros la oportunidad de desarrollar una sabiduría que va mucho más allá de la sabiduría del árbol de la ciencia. Ahora nosotros tenemos que entender
que estamos viviendo en el tiempo en que debemos alimentarnos del árbol de la vida. Y es aquí donde yo quiero entonces que nos detengamos. Entonces, primer paso, evaluémonos, pensemos, ¿estamos nosotros considerando nuestra vida como una persona que necesita todavía tantas cosas por aprender? Hay mucho, mucho, mucho que aprender. Y no estoy hablando, repito, de conceptos, sino que todo lo que estemos viviendo, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, nos brinde esa plataforma para poder crecer y aprender. Entonces, vamos a ir rápidamente a tres elementos que son los que yo quiero compartir con ustedes. Esos tres elementos son el cambio de propósito, y yo creo que todos estamos de acuerdo que el propósito a cada uno de nosotros se nos ha cambiado totalmente. El cambio de información y el cambio de enfoque. Quisiera que nos detengamos ahora en los próximos minutos a compartir estos tres tipos de cambios que han sido los que, por medio de las situaciones que estamos viviendo, precisamente es lo que tenemos que analizar. Si nosotros nos detenemos a pensar, yo no debería estar aquí, yo no debería estar en Francia. Evidentemente mi propósito fue cambiado. Yo debería estar en otra situación, incluso en donde yo estaba en los Estados Unidos, en Miami, estaba porque también mis propósitos fueron cambiados. Es decir, que nosotros vamos a ir viendo que la vida es una cantidad de cambios y todos esos cambios, a su vez, se van sumando para que se genere una transformación en nuestras vidas. Entonces, todo comienza con el propósito. Cuando hablamos de propósito, recuerden, hablamos de la finalidad. ¿Ok? Hablamos del para qué. ¿Para qué yo nací? ¿Para qué yo estoy aquí? Evidentemente eso tiene que responder a algunos por qué. Porque yo estoy en este mundo y yo estoy ahora en este momento en Francia específicamente y gracias a Dios me tocó vivirlo con mi esposa, me tocó vivirlo con mi familia, a la cual agradezco a Dios porque me permitió estar aquí con ella y poder disfrutar de momentos especiales también. Pero el propósito definitivamente no es el mismo que yo tenía tiempo atrás. La finalidad, el telos, como lo dicen en la filosofía, me cambió por completo. Entonces nosotros tenemos que entender que todo esto tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito que nosotros vamos a encontrar en toda esta situación que estamos viviendo? De eso se trata, examinar un poco ese aspecto del cambio de propósito que está ocurriendo en nuestras vidas en estos momentos. Después vamos a estar examinando brevemente también el cambio de información, porque es que definitivamente nosotros tenemos que entender de que la información que debemos nosotros aprender a recibir debe ir mucho más allá, como lo dije anteriormente, de la información que va a la mente. Debemos aprender a llevar la información correcta a todo nuestro holos en nuestra vida, a todo nuestro alrededor, a todas las áreas en las que abarcamos nosotros algún tipo de influencia en nuestras vidas. Y finalmente vamos a examinar un poco lo que es el cambio respecto del enfoque que ahora tenemos. Yo estoy seguro que todos tenemos ahora un enfoque de este mundo totalmente diferente al que teníamos tiempo atrás. Y esto es todo conjugado por una simple acción que ocurrió en el mundo. Yo quisiera que nosotros examináramos, familia, cómo le cambia la vida a la gente, ¿no? Siempre hemos oído decir que a alguien le puede cambiar la vida así, en un momentito. Y es verdad, hay personas a los que la vida le cambia en un momentito. Un día yo estaba con mis dos brazos y mis dos manos funcionando bien, en un momentito. Perdí la habilidad en una de mis manos porque un espejo me atravesó. En un momentito. Mucha gente le cambia la vida por un accidente. Gente atleta que por un momento, en un momentito le cambió la vida por un accidente que tuvieron y quedaron parapléjicos. Entonces, la vida da muchos cambios. Y lo interesante es que muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta de que tiene que ver con nosotros normalmente ese tipo de evaluaciones. Sin embargo, lo que nos brinda la oportunidad en este momento es de darnos cuenta de que esto está afectando es a toda persona, a toda criatura, a toda lengua, a toda nación. Y eso me suena muy bíblico, familia. Esto me está sonando demasiado bíblico, por eso es que no puedo dejar de pensar en que Dios está tratando de, evidentemente, llamar la atención del planeta entero en estos momentos. Entonces, puede cambiar la vida, va a cambiar la vida y después de que hayamos superado esta etapa de la crisis del coronavirus, vendrán nuevos retos y nos volverá a cambiar la vida.
Y qué bendición, porque los cambios son necesarios, los cambios son esenciales y nosotros tenemos que entender esa verdad. Entonces vamos a comenzar con el primero de los cambios, que es el cambio de propósito. Y al hablar de los cambios de propósito, vamos a pensar en lo que es ir de mi carrera a mi llamado. Ese es el primer punto que quiero compartir. Fíjense, aquellos que hablan de carrera, yo quisiera que no solamente pensemos en carrera. Usted puede ponerle de repente de otra manera. En vez de decir de mi carrera a mi llamado, puede ponerle de mi profesión a mi vocación. Tal vez pueda sonar también interesante. Y ambas son válidas, van de acuerdo a lo que yo quiero compartir. Pero tú tenías una profesión, yo tenía una profesión, todos tenemos una carrera o una actividad típica, normal, con la que nos veníamos desarrollando. Y ahora fíjense cómo nos cambió la vida. Ahora todos nosotros cambiamos el enfoque de nuestra visión en cuanto al propósito. La carrera ya no me sirve de nada. Si te pones a ver de qué me sirve mi carrera. Ahora tiene que desarrollarse más en nosotros es el llamado o la vocación para poder enfrentar momentos como estos. Voy a explicarme un poquito más, pero quiero que leamos un poquito la siguiente declaración. Algunos se despiertan por una alarma. Algunos se despiertan por un llamado. La pregunta es, ¿cuál de estos eres tú? ¿El que tiene que despertarse por una alarma porque te toca enfrentar el día a día? ¿O al que le toca despertarse porque tiene un llamado? Nunca me cansaré de repetir siempre el mismo mensaje. Cuando uno está interesado, cuando a uno le apasiona algo, cuando uno está viviendo por algo que lo ama entrañablemente y lo quiere y lo desea y está apasionado por aquello, no necesita que alguien te diga lo que tienes que hacer. Yo recuerdo cuando yo era niño que a mí me decían despiértate y todos en mi casa huían porque nadie quería despertarme, porque me empezaba yo a poner mal geniado y empezaba a lanzar patadas a aquel que se atreviera a despertarme. De hecho, me gustaba despertarme a las 11 o 12 de la madrugada. Imagínense ustedes, en tiempos de vagancia, ¿no? No en tiempos de colegio. Sin embargo, cuando a mí me decían hay un paseo, y era el paseo que yo estaba soñando, yo estaba despierto antes de que el despertador sonara. Es impresionante, yo no necesito despertador cuando algo me interesa. Y yo quisiera que nosotros entendamos que los tiempos que estamos viviendo precisamente son tiempos en los que se caracteriza porque nosotros debemos desarrollar una pasión, una vocación, un llamado hacia lo que realmente nos preocupa a nosotros, hacia realmente lo que a nosotros nos gusta, lo que realmente anhelamos y deseamos en este mundo. Por eso que este tiempo va a maximizar de alguna manera todo lo que tú quieres para bien o va a maximizar todo lo que tú quieres para mal. Entonces yo espero que eso sea para bien en las manos del Señor. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño, rápido análisis de lo que es la diferencia, ¿no? Que hay, la contraposición que hay entre vivir y estar enfocado en lo que es la carrera o dejar que el cambio se produzca en nosotros y vivir ya no tanto por la carrera, sino por el llamado o la vocación. Por ejemplo, el que vive bajo la carrera o bajo la profesión, la actividad del día a día, mayormente esto se refiere a nosotros. Tiene que ver con nosotros mismos. Y este es el plan de cada día. Todos los días la misma rutina. Tienes que salir tú a desempeñarte en tu trabajo, en tu actividad. ¿Para qué? Para pensar en ti y en los tuyos. Mayormente se trata de eso. Mientras que cuando tú te refieres al llamado, tu enfoque mayor es en otras personas. Tú te enfocas mayormente en otros. Hay una gran diferencia entre vivir para mí o en vivir para otros. Otra de las cosas que puedo notar en estas diferencias es que el que vive bajo la carrera o la profesión, hay algo que puede hacer. Algo él tiene que puede hacer. Él tiene sus conocimientos, tiene sus habilidades, él tiene sus destrezas y basado en eso es que él entonces hace algo. Sin embargo, el mundo nos está llevando, la situación nos está llevando a que nosotros ya no dependamos tanto de nuestras propias habilidades o de nuestras propias destrezas. Aquí nos toca ahora depender no solamente de nosotros, de eso lo vamos a hablar más adelante, pero que ahora también entendemos que si estamos bajo un proceso de cambio y atendemos a un llamado, a una vocación, tenemos algo que podemos hacer, algo que tengo que hacer.
¿Qué voy a hacer yo al respecto? No es lo mismo de cada día. Algo tengo que hacer yo, porque si no hago algo voy a quedar sumergido en la nada, a desaparecer. Pongamos, ¿cuántos de nosotros estamos compartiendo mensajes? Por ejemplo, esta es una manera para mí totalmente diferente de cómo predicar. Yo estoy acostumbrado de repente a predicar desde un escenario, en un escenario en donde tengo mi atril, pongo mi computadora, pongo mi banquete y empiezo a predicar y tengo a mi gente ahí escuchando. Ahora no, ahora estoy hablándole a una computadora, sé que detrás de esa computadora debe estar gente escuchando este mensaje, pero es totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Me ha tocado entonces empezar a pensar en no solamente que mis conocimientos son suficientes, sino que ahora hay nuevas destrezas que yo no tengo. Necesito aprender muchas cosas que yo ni pensé nunca que las necesitaría. Ahora sí, es necesario que yo entienda que estos cambios, si no los aprovecho y me meto dentro de ellos, voy a poder surgir, si no, voy a tender a desaparecer. Qué bendición que he oído testimonios, por ejemplo, que por cierto mandamos un saludo grande también para Jocelyn y Wilber, que recibimos una muy buena noticia de parte de ellos, que en medio de todas estas crisis, todo este escenario ha sido más bien una plataforma para poder ellos lanzarse a través de las redes sociales en su negocio. Qué bendición tan tremenda. Eso se catapultó gracias a esta situación. Así que nosotros tenemos que entender que es una oportunidad de oro que debemos saber aprovechar. Cuando nosotros estamos en una profesión, en una actividad, en una carrera, podemos tomarlo, podemos dejarlo. Nosotros somos los que decidimos si tomo, lo dejo. Me van a ofrecer de repente poder dar unas clases, yo evalúo si lo tomo o lo dejo. Me van a ofrecer si puedo tocar el piano en algún lugar y yo evalúo si lo tomo o lo dejo. Sin embargo, en momentos del llamado, el llamado no se puede dejar, el llamado es para siempre, el llamado no se deja. Por eso es importante que cuando hay un cambio de propósito, ojalá que lo que tú más hagas es enfocarte en entender cuál es tu propósito, tu llamado, tu vocación. ¿Ok? Y ahí es donde yo quiero que nosotros nos enfoquemos, para que tú entiendas que cuando una vez que lo obtengas, nunca lo vas a dejar. Cuando hablamos de la carrera tiene un propósito que es muy específico. Sin embargo, cuando hablamos del llamado, el llamado tiene un propósito universal. Y pudiera siempre en cada uno de estos aspectos darles una referencia. Por ejemplo, yo quiero hablar de mi hermano Rafael Hernández, que en el momento pudiera decir que él tiene un propósito específico como locutor de radio, Max FM 92.9. Qué bendición, es una bendición tremenda. Pero es una bendición tremenda que tiene un propósito muy específico. Pero qué bendición que Rafael tiene un llamado mucho más allá de su profesión o su carrera. Tiene una vocación, tiene un llamado que lo ha llevado a trascender mucho más allá. Y ya lo vamos a ver ahora. Pero entonces su propósito se convirtió de específico a universal. Porque ahora está llegando a muchas personas alrededor del mundo con su nuevo propósito. Y yo estoy seguro que toda esta plataforma también que nos está brindando la pandemia, el encierro, la encerrona, la cuarentena, como la queramos llamar, ha sido de bendición para que todo esto pueda ocurrir. Así que tenemos nosotros la oportunidad de darnos cuenta cómo hay diferencias, ¿no?, entre vivir por la carrera, vivir por la profesión o por la actividad. Y por cierto, vale la pena aclararlo, carrera por la cual nos sentimos tan orgullosos. Y no es que no deba ser un motivo de orgullo. Carrera por la cual nos sentimos que es la gran cosota. Y no estoy diciendo de que no sea algo especial, pero por favor, no deja de ser una carrera, no deja de ser un título, no deja de ser simplemente una actividad o un trabajo que lo único que tiene que ver es contigo. Así que yo quiero que por favor mide un momento cuáles son tus resultados. Recuerdo que nuestro gran líder, Rolando Justiniano, siempre nos decía, a Carolina y a mí, cuando estábamos haciendo nuestras certificaciones con ellos, el liderazgo se mide por resultados. Y yo creo en esas palabras. Mi esposa y yo estamos creyendo mucho en que el resultado debe ser medible. ¿Pero medible en qué? Si es una carrera, se mide por el éxito que tienes. Y el éxito, recuérdense que puede ser temporal, muy mío, muy de ahora. Pero ahora debemos aprender que por medio del llamado,
nosotros podemos medir nuestro éxito, no, sino medir nuestra trascendencia. Es decir, nosotros debemos ir más allá de un simple éxito, sino trascender, ir un nivel mucho más allá. Es decir, incluso al punto de que cuando ya yo no esté, sigo siendo influencia, sigue trascendiendo mi mensaje, a pesar de que yo no esté presente. Así que esto es básicamente las diferencias que podemos encontrar en cuanto a lo que es la carrera y lo que es el llamado, la profesión o la vocación. Una vez más quiero que nos detengamos y nos hagamos un selfie y que quede para la historia de nuestros álbumes de fotos en donde atengamos a las palabras que dice Aristóteles y las evaluemos. Donde nuestros talentos y las necesidades del mundo se cruzan, allí se encuentra nuestra vocación. Así es, familia. Yo quisiera que nosotros entendamos de que aquí se trata de un asunto de vocación, de llamado, de pasión, de entrega, de dar el todo por el todo, de nunca abandonar. Por eso quiero ahora que reflexionemos ese punto y pasemos al siguiente punto, que es el cambio de información. Sufrimos cambios y uno de los cambios más tremendos que estamos sufriendo es el cambio de transformación. Yo sé que he estado hablando en muchas ocasiones, en diferentes seminarios en los que he tenido la oportunidad de compartir acerca de lo que es, sobre todo en el tema del liderazgo, ¿no? De lo que es hablar de la información. Y tiene que ver precisamente con nuestro versículo base de compartir hoy, ¿no? Que es Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, no se amolden al mundo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y de hecho, este punto tiene que ver con el ir del conformismo a la renovación. Repito, del conformismo a la renovación. Usted pudiera cambiar esas palabras y poner de la mediocridad a la excelencia. Y puede sonar tal vez diferente, pero para mí es la misma cosa. Es un enfoque tal vez diferente. Pero hablemos un poco acerca de esto. Y me gustaría leerles una cita interesante. Dice, el que se conforma poco a poco pierde el propósito de vivir. El que se renueva poco a poco encuentra más motivos para vivir. Yo quisiera que nosotros pensemos por un instante eso. Si tú dejas de aspirar a más, si tú dejas de pensar más allá, si te conformas con lo que ya sabes, si te conformas con lo que ya tienes, si te conformas con lo que puedes llegar a ser, entonces poco a poco vas a ir perdiendo el propósito. Acuérdense, el propósito lo acabamos de hablar. Y lo vas a ir perdiendo, el propósito de vivir. Pero sin embargo, si tú vas renovando, no te conformas a lo que ya sabes, necesitas saber mucho más por cualquier medio, por medio del maestro. No importa si el maestro es tu profesor de universidad, si es tu líder, tu mentor, no importa si tu maestro es la aflicción. Lo importante es aprender las lecciones que tenemos que aprender en la vida. Si nosotros renovamos nuestras vidas y permitimos que no nos conformemos con lo que ya sabemos, con lo que ya tenemos, no conformarnos con esta situación. Tal vez estamos buscando cada vez mejores maneras de cómo movernos en este tiempo de cuarentena. Sin embargo, el que se renueva, dice entonces, poco a poco encuentra más motivos para vivir. Yo digo qué bendición, porque tal vez cuando uno tiene una vida y no se planifican muchas de las cosas en las que uno vive, después resulta ser de que no te da tiempo de hacer nada. Yo no sé cuántas veces te has dado cuenta de que la gente dice, a mí no me alcanza un día. Hay gente que le gustaría tener no un día de 24 horas, sino de 30 horas. Un día especial para ellos, que tenga 30 horas. Lamentándolo mucho, no existe. La realidad es que son 24 horas para todo el mundo. El tiempo está determinado en 24 horas y debes aprender a usar tu tiempo tal cual como es. Ahora, por algunas situaciones puede ser que hay cosas que tú no las puedes realizar en el momento. Y es verdad, son cosas muy importantes. Mi esposa y yo estábamos en la ciudad de Miami antes de que viniéramos a Francia y pasara todo esto con el coronavirus. Y por motivos de ciertas circunstancias específicas de nuestra manera de podernos desempeñar allá en Miami, no estábamos realizando algunas de las cosas importantes que teníamos que realizar por falta de tiempo. Sin embargo, una de las cosas que yo siempre entendí es que tenía que
a saber cuáles eran esas cosas, de manera de que el día en que tuviera tiempo de hacerlas, ya sé qué es lo que voy a hacer. Y no voy a andar, oye, ahora tengo tiempo y no sé qué hacer con el tiempo que me sobra. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es precisamente reorganizando una cantidad de información, no solamente información acerca de los seminarios, los cursos, las capacitaciones, las predicaciones, los mensajes, todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la capacitación de las iglesias, de las personas, del liderazgo. Pero además de eso, de la tecnología que se requiere para poder hacer todo eso. Así que ha sido un tiempo de nosotros aprovecharlo. ¿Y cómo? Ya sabiendo qué es lo que tenía que hacer. Obviamente, si yo hubiese estado en Miami, todo lo que estoy haciendo ahora no lo podría haber hecho. Pero si yo estuviera aquí sin que yo en Miami sabría cuáles eran las cosas que yo, si en algún momento tuviera el tiempo, las haría, ahora yo no sabría qué hacer. Sin embargo, yo tengo claro que desde que me paro hasta que me acuesto tengo una agenda de trabajo, ya sé lo que estoy haciendo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque no me he conformado con la situación que vivo. Yo sé que vendrán momentos y los momentos de vida, el cambio en la vida de una persona es continuo. Continuamente vamos a estar cambiando, van a estar sucediendo cosas. Y sabía que en algún momento tendría que venir. De hecho, no sé por qué, de alguna manera yo recuerdo que tuve una conversación con Carolina y le dije, si en algún momento tuviese tiempo para hacer esto, lo que yo haría es esto que está aquí. Ya yo sabía que si tenía el tiempo, lo primero que haría era eso. Así que yo les invito, familia, que no nos conformemos. Entonces vamos a ir un momento a ese gráfico que tanto me ha gustado compartir. Y quiero que no voy a indagar en todo eso como lo acostumbro a hacer, sino que simplemente me voy a enfocar en dos áreas. Número uno, y ahí están colocadas en amarillo. Usted se dará cuenta de que están puestas las dos precisamente palabras a las que hace referencia el versículo, ¿no? No os conforméis, es decir, que debemos estar disconformes, no conformarnos. ¿Para qué? Para que podamos ser transformados. Ahí están las dos palabras claves de ese versículo. Y ese es un proceso que obviamente está determinado en ese diagrama. Sin embargo, hay dos palabras que ahora las pongo en verde. Y esas dos palabras son importantísimas porque todo comienza en nuestras vidas con la información y ahora, en los momentos de cambio, todo tiene que ver con la reinformación. Por eso nosotros tenemos que entender este momento tan especial, este momento tan oportuno en los que todos tenemos la oportunidad de ser reinformados. Una reinformación útil, necesaria, productiva incluso. Tú y yo tenemos que entender, familia, que si no nos exponemos a una nueva información, y sobre todo, tal como lo decía yo en uno de los seminarios que hablamos hace poco aquí en Francia, hablábamos de las crisis que estamos viviendo, de la crisis mundial, y hice referencia a una agenda del nuevo orden mundial, y en esas referencias que hice del nuevo orden mundial, de su agenda, mencioné lo que es el fake news, es decir, forma parte de una agenda. ¿Para qué? Para poder censurar todo tipo de noticias. Entonces, mientras más fake news haya, entonces va a haber más control sobre la noticia. Sin embargo, no voy a hablar de eso ahora, pero sí quiero que entiendas algo. Tú tienes que estar tan preparado para saber entender, comprender dónde está la verdadera buena información y dónde está la falsa información. Nosotros tenemos que entender de que necesitamos ser expuestos a la información correcta. Tú y yo recibimos mucha información de por vida, pero es tiempo de que ahora hagamos una reingeniería de todo lo que hay aquí en la cabeza, una evaluación de toda esa información. ¿Qué de esa información necesita una renovación? Y eso es lo que yo quiero que tú y yo hagamos. Que aprovechemos estos momentos en los que nos está cambiando la manera de pensar incluso. Porque gracias a la crisis estamos pensando de manera diferente. Y eso es lo que es importante, que tú y yo no le demos parado a la cabeza. La cabeza necesita pensar, para eso tenemos cabeza, para pensar, para evaluar, para razonar, para que tú y yo investiguemos, para que tú y yo tengamos discernimiento. Y de eso se trata. Entonces vamos a hacer una vez más otro selfie en nuestras vidas y vamos a tratar de que esto que dice aquí lo podamos meditar interiormente. Mira lo que dice aquí. Y está importante. La fe ciertamente nos informa lo que los sentidos no nos informan, pero no es contraria a lo que vemos. Está por encima de ellos, pero no en contra de ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
Me encantó lo que dijo Blas Pascal aquí, porque hace referencia a la fe. Y es obvio que la fe no viene sino por el oír y el oír la palabra del Señor. Es decir, que la palabra del Señor contiene toda esa información tan importante, tan necesaria, tan vinculante con todo el proceso y tan vinculante con todo lo que es el holos en nuestra vida, la totalidad de lo que somos, que dice ciertamente es la fe la que nos informa. Aquellas cosas que los sentidos no nos pueden decir. Qué tremenda esa expresión, me gustó. Por eso yo te invito a que tú pienses no solamente en las cosas que tú puedes evaluar a través de Google, las cosas que tú puedes evaluar a través de YouTube, a través de Facebook, a través de las noticias, sino que evidentemente aproveches todo este panorama que estamos viviendo y oportunidad que estamos viviendo para reinformarte por medio de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor tiene siempre mucho que decir para que tú y yo podamos ir siempre un paso más allá informados. ¡Qué bendición! Que cuando nosotros estamos al tanto con lo que la Biblia nos dice, estamos al tanto con los acontecimientos del mundo. Así de sencillo. Por eso te invito a que no dejes la Biblia como último recurso, sino como principal alimento, como principal ingrediente de un día a día tuyo, mío. Así que vamos a ir al tercero de nuestros enfoques y con esto vamos redondeando ya la idea para terminar. Hablamos del cambio de enfoque. Cuando hablamos de enfoque, obviamente quiero que entiendas que podemos hablar de muchas cosas a la vez. La perspectiva es una palabra que puede ser un sinónimo perfecto para lo que es el enfoque, a lo que yo me quiero referir. Pero mire cómo dice aquí, pasar de solista a director de orquesta. Yo no sé si alguno de ustedes tiene idea de lo que es ser un solista o de lo que es ser un director de orquesta. Pero antes de que entremos en esa reflexión, me gustaría que miráramos un poco lo que dice acá esta palabra. Las sociedades saludables no tienen que ver con el individuo que las guía, sino con todos los que pertenecen a ella. Qué interesante lo que acaba de decirse aquí. Las sociedades saludables no tienen que ver con el individuo que las guía. Sin embargo, ¿hay un individuo que guía? Claro que sí. El mismo Señor nos dice que Él es el pastor, el buen pastor. ¿Y qué es lo que hace el buen pastor? Guiar a sus ovejas. ¿Cómo las guía? Él va hablando y las va alimentando porque sus ovejas oyen su voz y la siguen. Es obvio que nosotros vamos a tener guías en nuestra vida. El Señor es una guía, el Espíritu Santo es una guía, la palabra es una guía, pero nosotros tenemos mentores, pastores, maestros, líderes que están con nosotros acompañándonos en este proceso. Y nosotros tenemos que entender de que ellos son importantes, pero ojo, no todo tiene que ver con uno. Uno es parte de un todo. Y es por eso que dice aquí que tiene que ver más con todos los que pertenecen a ella, a la sociedad. Todos son importantes. Por eso hablo aquí del solista y del director de orquesta. Cuando nosotros hablamos de un solista, por ejemplo, el solista es parte del grupo también. Pero fíjense en algo, el solista destaca. El solista está frente al público, viendo al público, el público lo ve a él ve al público. El solista está destacando en medio de una cantidad de músicos. Él forma parte del mismo conjunto, del mismo equipo. Pero hay un director que en el momento no está siendo el que se ve. Hay una cantidad de músicos que en el momento no son los que se están viendo. Pero ojo, sí que hay un momento específico en el que el solista tiene que hacer su trabajo. No hay tal cosa que como que el ser solista es malo. No, es malo si tú siempre quieres ser el solista y no entender de que hay otros músicos alrededor y no entender de que hay un director también de orquesta. Entonces, en ese sentido, quiero que lo contrastemos con el director. Porque es que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado tal vez a ser el solista, ¿sí? El que da la cara, el que todo el mundo ve. Pero tal vez hay uno que es más responsable, que es el que la gente ni siquiera lo ve en la cara porque está de espaldas al público. Está siempre parado haciendo muecas, haciendo señales. Y es el director de orquesta. Que por cierto, es el que permite que toda la orquesta esté coordinada y concertada. Así que es interesante este concepto de que nosotros entendamos de que sin dejar de ser solistas,
sin dejar de entender lo que es provechoso ser de solista, habrá momentos para ser solista, habrá momentos para no ser solista. Pero todos en la orquesta están bajo la batuta de un director. Pero repito, el director no es el único que va a recibir los honores. Todo el equipo, toda la orquesta va a ser la que se nombra. La Orquesta Filarmónica de Londres. No te dicen el músico tal, no te dicen el director tal, sino la Orquesta Filarmónica de Londres. Por decir un ejemplo. Entonces quisiera que pensemos en este concepto. ¿Por qué? Porque nosotros hay ciertas cosas que para nosotros deberían ser lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer en estos momentos? ¿Dónde debemos redireccionarnos? ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva correcta en cuanto a esta situación que estamos viviendo? ¿Qué debemos hacer? Y luego nos haríamos algunas preguntas, obviamente, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer, ir más lento para llegar más lejos. Claro que sí. Esto lo puede entender solamente el que lo ha vivido. Ir más lento siempre será más provechoso para poder llegar mucho más lejos. Si tú le preguntas a un corredor de 800 metros, no es lo mismo correr esa carrera que correr la de 100 metros. Porque tienes que imprimirle desde el principio hasta el final en una carrera de 100 metros, 200 metros tal vez. Pero cuando ya es una carrera mucho más larga, tú tienes que dosificar las fuerzas y habrá un momento específico en el que tienes que dar el todo por el todo. Para poder llegar lejos a la meta, no puedes empezar dándole duro, dándole rápido. Tienes que ir lento, normal, para poder imprimirle el paso y a medida que va desarrollando la carrera, poder entonces sacarle mejor provecho, a tu fuerza incluso. Entonces el ir más lento para llegar más lejos es importante. Miren lo que ocurrió con nuestro mundo. El mundo iba muy acelerado. Todos íbamos acelerados. Todos nos hemos quejado siempre. Nos hemos quejado de que el mundo no se detiene, de que todo es un corre-corre, en la rutina del día a día, el estrés, en las colas, el tráfico, tengo que hacer esto, aquello. Ahora tenemos como que el mundo se detuvo. Ahora estamos todos en casa. Ahora tenemos tiempo para todo. Así que tenemos la oportunidad de entender qué bendición es poder tomar las cosas con otro ritmo. Ojalá que cuando acabe todo este asunto de la pandemia y de la cuarentena, entendamos que no era que no se podía sacar tiempo, sino que estábamos metidos en un sistema, o mejor dicho, el sistema estaba tan metido en nuestra manera de vivir, y por eso me gusta ser un contracorriente en ese sentido, porque cuando detecto que el sistema está en contra de lo que realmente el propósito requiere, me opongo. Entonces no permitamos que porque nosotros salgamos de esto, ahora vamos a volver al mismo ritmo que antes. No, habrán cosas que hay que recuperar, pero no podemos volver a los mismos errores. Entonces vayamos un poco más lejos. ¿Cómo? Yendo un poco más lento. Cójalo con calma. Deténgase más, evalúe sus relaciones, evalúe su familia, empezando por su esposo, su esposa, empezando por sus hijos, sus hijas. Evalúe sus amistades, evalúe sus relaciones, evalúe a su iglesia, evalúe a su empresa, evalúe todas las relaciones que tiene. Claro que sí, pero para que entienda de que tiene que empezar a revisar qué cosas puede mejorar. Y solamente cuando estamos más pausados, más lentos, lo podemos hacer. Tenemos tiempo para meditar en muchas cosas que antes no lo teníamos. Así que eso sería lo primero que debemos hacer. Hay 4 cosas más que debemos hacer y fíjense que cada una de ellas ahora tiene que ver con otras personas, no conmigo. ¿Qué debemos hacer? Reconocer que necesitamos a los demás. Hágase de cuenta de que entonces el director, tremendo, incluso famosísimo, Dudamel, el director de orquesta más famoso de Venezuela, Dudamel es reconocido, pero digamos que Dudamel está con un tremendo solista, Pedro Eustache, tremendo, se juntaron 2 monstruos de la música y están los dos, el solista y el director de orquesta, pero no tienen ni un músico. A mí me puedes regalar ese concierto y no voy. Si tú me ofreces a mí solamente un director y a un solista, yo no voy. Estoy hablando de mí. Entonces quiero que entendamos lo importante que son otras personas
alrededor de nuestras vidas. Y yo creo que ahora es cuando nos estamos dando cuenta de que nos necesitamos unos a otros. Necesitamos a los demás. ¿Para qué? Porque estamos encerrados en casa, porque necesitamos el favor de alguien más, porque necesitamos aprender algo que yo, como estaba en mi carrera y no en mi vocación, en mi llamado, no sabía ni papa de cómo hacer y ahora estoy aprendiendo con otras personas. Así que es importante reconocer que necesitamos a los demás. Otra cosa que debemos hacer es esforzarnos por comprender a los demás. Y yo no sé, yo quisiera que de verdad nos detengamos un momentito nada más en este punto. Porque, repito, no se trata de ti, de mí. Se trata de todos, de otros. Principalmente otros. Y comprender a los demás no es nuestro fuerte. Porque muchos de nosotros estamos pensando en nuestra situación, en lo que yo vivo. Caramba, no voy a poder cobrar mi cheque de este mes. Caramba, no voy a poder hacer esto. Caramba, no voy. Entonces estoy pensando en mis problemas y no nos hemos dado cuenta de que hay gente que tiene, el mundo entero tiene los mismos problemas que tienes tú. Así que no se trata de ti. Se trata de reconocer que necesitamos a los demás, pero se trata de esforzarnos por comprender la situación de otros. Que aún en medio de esta crisis, a pesar de que tú tengas dificultades y problemas, no te enfoques solamente en resolver los tuyos. Preocúpate por apoyar a otros que también necesitan. Por eso este otro punto es importante. Desear que otros brillen más que uno. Tan importante como incluso ayudar a que otros mejoren cada día. No se trata de que yo pueda aprender a hacer muchas cosas que yo no sabía, sino que incluso a lo mejor yo necesito de otras personas que me enseñen y me ayuden cómo hacer mejor mi trabajo ahora. Pero también otras personas podrán necesitar que yo les enseñe cómo hacer mejor su trabajo. Y entonces todos compartimos juntos en una necesidad mutua, en un aprendizaje mutuo. Vamos a salir beneficiados todos con esta situación. Qué bendición que estamos viviendo. Entonces, fíjense bien estas preguntas que se hace la gente. No nos las hacemos nosotros. La gente se hace 3 preguntas importantes. Pregunta número 1, ¿te importa mi situación? La gente te puede preguntar a ti. Pregunta número 2, ¿puedo confiar en ti? Eso es lo que la gente pregunta. Y tercera pregunta, ¿puedes ayudarme? Caramba, yo no puedo negar de que siempre habrá gente que piense de esta manera. Es innegable, siempre la va a haber. El Señor dijo, los pobres estarán con ustedes siempre. Y yo no solamente me voy a referir a los pobres de dinero, sino a los pobres incluso en conocimiento, en maneras, en ser persona. A veces es pobre hasta para ser persona. Entonces hay gente que creen que solamente se trata de ellos. Pero tú y yo no nos podemos preguntar lo que la gente se pregunta. Tú y yo deberíamos entender que el proceso de cambio, el cambio de enfoque es que ahora yo paso de ser un solista a un director de orquesta y que los necesito a todos. Por lo tanto, las personas son importantes. Revierte esas preguntas que están ahí. Y en vez de hacer esas mismas preguntas, ahora hazlo de a ti hacia otros. Pregúntate en cambio de decir, ¿te importa mi situación? Entonces pregunta, ¿me importa a mí tu situación? Eso es lo que yo quiero saber. Si a mí me importa tu situación. Porque a veces nosotros no nos ponemos en los zapatos de otra persona para saber lo que otra persona realmente está viviendo. Entonces, pensemos por un momento. En vez de preguntarnos, ¿puedo confiar en ti? Preguntémonos ahora, ¿pueden confiar en mí? ¿Soy yo confiable? O finalmente, en vez de preguntar, ¿puedes ayudarme? Es preguntarme, ¿puedo yo ayudarte? ¿En qué cosas tú puedes ser útil para tanta gente? Dios mío, aprovecha estos momentos. Es importante que nosotros entendamos estos momentos especiales que estamos viviendo. Familia, quiero dejarles con un par de citas bien importantes. Y estas citas quisiera que por favor una vez más hagan un selfie con esta foto. No estoy hablando literalmente. Y que esto sea de evaluación para tu propia vida. Dice John Maxwell, uno es demasiado pequeño como para pretender hacer grandes cosas. Yo creo que eso es verdad. No quiere decir de que nosotros no anhelemos hacer grandes cosas, pero lograrlo no va a ser solo. Necesito estar acompañado. Por eso creo que lo que está diciendo ahí John Maxwell es una verdad. Y lo otro que él dice
existe una diferencia inmensa entre reconocer que el cambio es inevitable y creer que el cambio es esencial. Yo también lo creo. Falta que nosotros nos pongamos un poquito a pensar. Si estamos viendo esto como un cambio inevitable, esa no es la meta. No es verlo como algo inevitable, porque inevitablemente el mundo está en un caos. Inevitablemente vamos a ir hasta de mal en peor si es posible. Pero nosotros no podemos simplemente pensar en un cambio inevitable, sino que el cambio es esencial. Si nosotros ahora transformamos la fatalidad en un propósito de vida, caramba, y nosotros empezamos a entender cuál es realmente, para concluir un poquito en esta idea, cuál es el propósito, la información correcta o el enfoque que yo debo tener. Si concluimos en lo que estamos hablando hoy, debemos entender entonces la finalidad. La finalidad. ¿Qué tanto yo estoy entendiendo cuál es mi finalidad? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué yo estoy aquí en esta tierra? Sin embargo, si ya yo estoy entendiendo de que más allá de mi carrera hay un llamado y ahora yo necesito entender de que entro en un proceso de cambio de información. ¿Para qué? Porque necesito yo y el mundo necesita que Claudio crezca. Crecimiento, es importante que entendamos que debemos de aprovechar esta situación para crecer. Y finalmente, entender que el cambio de enfoque no es otra cosa, sino de que nosotros aprendamos a reorganizar nuestras prioridades en la vida, porque normalmente nos enfocamos en lo que nos interesa, pero debemos aprender a tener prioridades correctas para poder entonces asumir una mejor responsabilidad y mayor influencia en este mundo. Familia, yo quisiera que esta pequeña palabra que yo he compartido con ustedes hoy sea de bendición. Sé que es una palabra que hemos compartido en algunas maneras, de alguna forma u otra, seminarios, conferencias, incluso hasta temas de predicación, pero quisiera que esto te lo lleves tú hoy para que te sirva de reflexión y que puedas pensar sencillamente si realmente estás dispuesto tú a aprovechar este tiempo o a desperdiciar tu vida. ¿Quieres tú ser ese que el propósito de vida se le va perdiendo? ¿O quieres tú, porque te conformas, o quieres tú que seas como el que se renueva y está encontrando más motivos para vivir? Esa es una respuesta que solamente tú podrás responder. Así que yo te invito a que hagas caso de esta palabra, a que la pongas en tu mente, en tu corazón, y que la lleves a tus manos, a tus pies, y que la puedas entonces convertir en algo que vaya contigo en el día a día. Quiero invitar a Carolina para que venga un momento para acá, me acompañe nuevamente, para que podamos despedirnos en oración con todos ustedes. Y yo quisiera pedirle a ella que nos despida en oración, pero no sin antes agradecerles a ustedes que nos están viendo allá en Mises Valencia. También quiero aprovechar para saludar a la gente de CFC Colombia, que seguramente estarán también viendo este mensaje, a la gente de Mises de Argentina, en Mises Francia también, y a la gente de Jericho allá en Florida, en Hialeah. Un saludo para todos ustedes, un grande abrazo, y espero pues que esta palabra nos pueda ayudar en alguna manera para poder entender nuevos planes, nuevos propósitos, cambio para nuestras vidas, ¿ok? Y ojalá que terminemos siendo transformados. No se olviden, familia, todo continúa. Así que usted debe seguir adorando al Señor, debe seguir haciendo sus devocionales, debe seguir leyendo la palabra, debe seguir congregándose en familia y en su casa, debe seguir dándole al Señor lo que el Señor es digno de recibir a través de su diezmo y de su ofrenda. Pero usted verá cómo esto está afectando o no su espiritualidad. Yo creo que no tenemos excusa. Podemos seguir siendo espirituales en medio de esta situación. Amén. Amén. Oramos, Carolina. Oremos. Y gracias una vez más. Bueno, familia, oremos, le damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos traes hoy. Queremos apropiarla en nuestro corazón, queremos, Señor, digerirla, queremos ponerla en práctica, Señor. Queremos sacar el provecho a lo que tú nos tienes para hoy, Señor. El propósito para el cual estamos en esta situación que estamos. Ayúdanos, Señor, a trascender. Ayúdanos, Señor, a, como dice tu palabra, no seamos escasos.
sino que abramos nuestras estacas y podamos, Señor, llevar a otros tu bendición, porque es lo que tú quieres, Señor, que seamos agentes de cambio para este mundo que lo necesita a gritos. Señor, te esperamos, te anhelamos, tú eres la alegría de nuestro corazón y por eso, Señor, en tus manos colocamos nuestra vida para que seamos instrumentos útiles en tus manos. Así es. Gracias por la vida de Claudio, gracias, Señor, por esta herramienta que tú nos das para poder llegar a tantos hogares y te pedimos, Señor, que bendigas a cada una de las personas que están oyendo este mensaje. Gracias. Y que tú, Señor, los transformes para que haya un cambio en la vida del mundo entero, Señor. Porque nadie va a cambiar si no cambia nuestro corazón, Señor. Por favor, por eso en tus manos colocamos nuestra vida y te agradecemos. Así en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, familia, entonces pues no me queda otra sino darle gracias a Dios. Un abrazo bien grande a la distancia. Los queremos mucho y ojalá pues esté pendiente para nuestra siguiente transmisión. Que Dios le bendiga y gracias por conectarse con nosotros. Chao. Chao.